Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 17, viernes 17 del mes cuarto del año 2026, concerniente al primero del mes de Iyar, el mes segundo después de la salida de la esclavitud de Egipto. Por eso el tema de hoy es la luna para contar los tiempos, como dice el proverbista. Y entonces hoy pues tenemos un tema especial. Hemos estado desarrollando en el transcurso de la semana la porción semanal que nos corresponde, o las porciones. Hoy, esta semana, hemos activado, experimentado y avivado dos de las porciones del rollo de las Escrituras, que se conocen como Parashot, porción semanal del rollo de la instrucción para la vida. Y tenemos circuncibere y leproso, Tazria y Mesorá. Entonces, antes de explicar por qué dice o para qué, cuál es el propósito de la luna para contar los tiempos, pues primero pues tengamos un momento de crear una conciencia, de saber que la vida es el reflejo de nuestros pensamientos y que esto no podemos vivir más arriba de lo que pensamos, porque la mente es más, ni siquiera piensa. La mente es como la vasija, como la parte femenina, recibe las ideas. Y lo que estamos mirando son las ideas del Creador. Por eso dice el Salmo 1 que en la ley del Señor está mi delicia. Es por eso que si se sienta en silla de escarnecedores, quiere decir que ese no es el pensamiento del Creador, pues el cuerpo lo manifiesta, o la economía, o la relación de pareja, todo el entorno se manifiesta con un daño que no se puede reparar. Y eso es lo que se conoce como lepra, o como hoy en día pues como un cáncer, que pues es cuando una célula no está cumpliendo con la función para la cual fue diseñada. Entonces hemos estado desarrollando este tema de la lepra y de la concepción, de esa concepción, no necesariamente en lo físico, sino una concepción mental. Y precisamente pues concebir la idea de que la luna hace efectos emocionales sobre el hombre, o sobre el humano, o sobre todos los líquidos de la tierra, y nosotros, pues, nuestro cuerpo tiene gran cantidad de líquidos. Entonces, cuando la emoción no está reparada, pues la luna toma control, y es allí donde viene ese electromagnetismo, y por eso leemos en las Escrituras el joven lunático. Y también pues la manera de cómo los discípulos de Yeshua no podían tomar control sobre este espíritu inmundo, y Yeshua pues le dice, bueno, es que este es el propósito, si ustedes no aprenden a hacer esto, pues estamos perdiendo el tiempo. Por eso esto pareciera que reprende pues a sus discípulos, no porque se enoja, sino porque hay la necesidad de aprender a tomar control sobre la emoción, para que todo lo demás venga a ponerse a nuestro servicio. Entonces, la instrucción para sanar la lepra pues nace de allí. La ley de la lepra es para aquellos que cometieron el error de hablar mal contra el amigo, contra uno mismo, y entonces todos los órganos se impurifican y prácticamente uno se autodestruye. Y allí es donde toma posesión, o se le da derecho legal a energías, fuerzas espirituales de maldad, o espíritus impuros, o lo que se conoce como demonios, con legalidad en el cuerpo, para arruinarlo, enfermarlo, para establecer una vida de pobreza, de miedos, de inseguridad, de tristeza. Y por eso pues se encajan esas ideas en la mente. Y eso es lo que la mente solamente es el campo donde la semilla germina. Entonces esa semilla no es la semilla del Creador, porque esos pensamientos e imágenes se convierten en palabras. Y estas palabras, o sea que esos pensamientos y esas imágenes se convierten en semilla, porque las palabras son la semilla. Entonces cuando se siembra el terreno con ajenjo, semilla de amargura, es muy diferente cuando se siembra con semilla de mostaza,
porque no se requiere tener toda la fe del mundo para que dé frutos, sino saber conectarnos con el mundo del todo, con el mundo de la verdad. Entonces ya no nos autodestruimos, sino que nos restauramos. Y entonces cada enfermedad terminal, cada cáncer, pues se origina de un no perdón. Ese es un cáncer en potencia. Y entonces se desarrolla porque el problema está dentro. Y hablar del otro, pues viene a ser un suicidio. Y por eso no es lo que el otro me haga, es lo que resuena en mí. Y es allí donde empezamos a entender que emanamos esa energía negativa. Entonces esa energía negativa es la que se atrae con ese electromagnetismo de los astros, en este caso de la luna, y entonces por eso en luna llena pues viene una posibilidad mayor de que la persona que emocionalmente está descontextualizada pues le den los ataques epilépticos, le dé todo lo que narran los evangelios que tenía el joven, y que Yeshua le toma control y le echa fuera ese espíritu inmundo. Entonces el único lugar que podía ir la persona afectada por la lepra era el sacerdote, porque el sacerdote representa el puente entre lo humano y lo divino. Y entonces le decía que en 40 días ya iba a estar sano. Entonces la lepra no tiene que ver con lo que la persona piensa de sí, sino por el conflicto del entorno social y familiar. Por eso, pues como las células toman información de todo el entorno, van llevando esa información y están estableciendo un ADN, que son la memoria que va a través del torrente sanguíneo por la sangre que llega a todos los órganos del cuerpo, entonces allí se invade todo, entonces es lo que llama una posesión. Ahora, si la sangre del pájaro era la que se derramaba, se sacrificaba un pájaro y el otro se le derramaba la sangre de ese que sacrificaba y se dejaba libre. Si los pájaros son los pensamientos se establecen en una conciencia. O sea que en sí los pájaros vienen a ser la conciencia que tenemos, y esas dos aves, una que es el problema y la otra que es la solución, pues entonces por eso soltamos el problema y le damos fin al problema y volamos en libertad trayendo la solución. Entonces la sangre, que es la conciencia, que viene a ser la solución al problema, y ahora entonces se rocía 7 veces, porque esa es la corrección de este mundo. Eso es lo que se conoce como el Shabbat. Entonces ahora que entendemos que, vamos a ver el pensamiento del profeta Jeremías en el capítulo 29, cuando nos escribe que a los cautivos de la confusión de Babilonia, que no escuchen a los profetas de confusión, buscar la paz de sus ciudades y crezcan y multiplíquense. O sea, están en Babilonia, y entonces si nosotros estamos copiando la violencia, la destrucción, la difamación, cuando alguien no te propone ningún programa, sino que se dedica a difamar del otro candidato, qué sé yo, pues eso es lo que se vivía en Babilonia, eso es lo que se vive en una mente de confusión. Entonces, dice en el capítulo 29 del libro de Jeremías, en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Yahweh, dice yo soy, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, si tengo pensamientos de mal, el fin es malo. Si tengo pensamientos de bien, el fin va a ser bien. Entonces el propósito es mirar el final desde el principio. Eso es lo que llama visión. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Por eso es que dice que Dios no escucha la oración del pecador. Entonces lo que se trata es ubicar el área oscura, ubicar el error y repararlo, reconocerlo y repararlo. Pues para que haya una comunicación fluida con nosotros mismos, con nuestro Creador, y entonces allí podemos entender el prójimo. Allí es donde se emite el amor al prójimo, que es el mandamiento esencial. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Corazón, en las escrituras no es el pensamiento, es el sentimiento. El pensamiento llega a la mente. Entonces cuando ese pensamiento baja al corazón, entonces lo que se piensa se siente.
Alinear el pensamiento y el sentimiento es sanar la mente y el corazón. Tener la mente del Mesías y el corazón del Creador. Eso es lo que se llama el reino davídico. David quiere decir amoroso. Ahora, para ejercitar y poder experimentar la ley del amor, pues viene, ahora hoy estamos ya iniciando el primer día del segundo mes llamado Iyar. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que los nombres, es muy fácil decir, no, esos son nombres babilónicos. De la confusión necesitamos entender la cordura, perdón. Entonces, si no entendemos dónde nos confundimos, podemos estar hablando el mismo idioma, pero entendiendo diferente. Entonces, la confusión no es la mezcla de idiomas, la confusión es la falta de la etimología de las palabras. Decir una palabra y pensar que significa otra, o tener una imagen diferente de la etimología de la palabra. Entonces, por eso en este caso, el mes de Iyar, ¿qué significa Iyar? Y uno dice, pues bueno, en hebreo es una palabra hebrea para el segundo mes, que en Babilonia, qué sé yo, qué mente religiosa le puede sacar cualquier cantidad de símbolos a los nombres que se le dan a los meses, no porque el mes tenga nombre, es simplemente el segundo mes. Pero ¿qué sucede en el segundo mes? Pues en el segundo mes, el Todopoderoso le dice a su pueblo Israel, yo soy Yahweh tu sanador. Para escribir esto, yo soy es Ani. Ani Yuhei, Bauhei. Entonces está la letra Aleph, para la primera letra de la palabra Ani, yo soy. Esto Yahweh, pues la letra Yud. Tu sanador, sanar en hebreo es Rafa, entonces aparece la expresión Iyar. Entonces la I que suena como I es como la Aleph, sin sonido, ponerle la vocal imaginaria para darle sonido, entonces suena como si fuera una I, porque está la Yud enseguida. Eso ya es gramática del idioma hebreo. Entonces la palabra Iyar es un acrónimo de yo soy Yahweh tu sanador. Por eso en este mes está disponible la sanidad mental, emocional, física, económica. Y por eso hacemos la pregunta, si tu economía está enferma, ¿estás sano? ¿Y por qué no hay sanidad? Pues porque no lo hemos ejercitado, porque realmente no somos ni pobres, ni tristes, ni enfermos, somos sanidad. O sea, uno puede tener sanidad, pero todo lo que tiene se gasta. Entonces, si tenemos sanidad, pues a lo que se acaba la sanidad, pues llega la enfermedad. Ese es el mundo dual. Pero cuando uno ya deja de tener y empieza a ser, soy sano y estoy sano, no es que lo declaro sano, sino soy de ser y estar. Entonces no se termina la salud. ¿Por qué? Porque es todo lo que uno es eterno. Simplemente identifica el carácter de lo que es. Soy rico, soy sano, soy feliz, soy alegre. Aunque el mundo exterior te diga lo contrario, estamos reparando en el interior. Estamos reparando la emoción. De eso se trata. La conexión, ni siquiera la celebración del rojo de la conexión con el rojo de porque nos estamos conectando con esa energía de la sanidad. Porque cada mes eso es una bendición, no una predicción. No se trata del horóscopo, pero ese horóscopo quiere decir la hora del animal. Es que no es la hora del animal, es la hora con lo divino, es la conexión. Por eso dice la luna para contar los tiempos. El proverbio 30, bueno, entonces nosotros entendemos, porque el Salmo 80 y el Salmo 81, que precisamente hoy pues lo vamos a poner por obra ahora en la reunión del equipo de trabajo, en la reunión angelical. Cada mes es una bendición, no una predicción. O sea, no estamos promocionando el horóscopo, ni la adivinación, ni la predicción. Si tú quieres conocer tu futuro, lo más seguro, lo más saludable, es creándolo. Entonces, cuando tú lo creas de crear, ahí crees de creencia, pues eso que crees, eso es, porque fue lo que creaste, porque crees en ti mismo y crees en el poder creativo porque eres un hijo del Creador. Ahora, con todas estas razones, para la mente racional, ahora nos vamos a la mente de la conexión con lo divino, de lo que emanamos dentro, de la energía que se emana dentro. Si el corazón está sano, la energía es la energía del amor. Si el corazón está enfermo, pues viene el miedo, viene el odio, viene la pelea, viene la confrontación, viene la discusión. Y entonces, pues ese es el poder de la palabra.
porque la palabra es metafísica, lleva una energía más allá de lo físico. Y si en el mes de Nisan reparamos o rectificamos el hablar, el mes que acaba de terminar. O sea, si yo no me escucho, no corrijo lo que digo. Por eso explicamos esto someramente, pues lo que significa la palabra del segundo mes que se le dio Iyar, que no es en sí una palabra como tal, es un acrónimo de formas matemáticas y de logaritmos, logos, palabras, digamos, números, que llevan encriptada una información. Cuando la escudriño, se cumple la palabra que dice, la orden que nos da Yeshua, escudriña la escritura. Bueno, el que mal entiende esa palabra, cuando él dice eso, cuando Yeshua dice que escudriñe la escritura, no existían los evangelios. Lo que existía era la Torá, los salmos y los profetas. A esa escritura es que se refiere textualmente cuando Yeshua dice, bueno, escudriñe lo que está escrito porque os parece que allí está la verdad. Ahora, el mes de Nisan se rectifica el hablar. Lo primero que hay que rectificar es la semilla, lo que voy a sembrar, porque en la semilla tiene la memoria de todo lo que va a ser el árbol. Y la palabra es la semilla. O sea que si expreso mal o digo mal, pues aparece la lepra. Porque la lepra se origina en el maldecir, en hablar mal. Y hablar mal no es, ay, yo lo maldigo, no. Hablar mal es decir una palabra pensando que significa otra cosa. Eso es hablar mal. Por eso en el mundo espiritual funciona por afinidad de forma. Lo que digo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago dentro, cuando lo alineo, esa es la palabra que tiene poder. Pero si digo una cosa y pienso otra y me imagino otra, el mundo de la verdad trabaja solo por afinidad de forma. Por eso no pueden andar dos puntos si no se ponen de acuerdo. Si estamos diciendo lo que estamos diciendo es porque significa, se piensa, se imagina eso que estamos diciendo. Eso es lo que se llama el verbo, el camino, porque lo contrario estaríamos transitando por otro camino. Entonces hay que corregir lo cojo del camino. Y el mes de Nisan se rectifica el hablar, que es el primer mes, llamado el mes de Nisan o el mes de la primavera, el mes de abril. El segundo mes, el llamado el mes de Iyar, que se rectifica el pensamiento. Ya lo explicamos, que el pensamiento en sí es una semilla en potencial. Porque lo que uno piensa y se imagina se va a convertir en palabra. Adentro está el pensamiento y la imagen. Y cuando le pongo sonido a eso que pienso y a eso que imagino, pues lo traigo a la existencia. Eso por eso se llama devar, palabra o cosa. Porque ya esa semilla se convierte en árbol. Porque germina, que muere y da fruto. ¿Cuándo muere una palabra? Cuando la expresa. Entonces da vida y da muerte, porque muere a la idea que estaba dentro y ahora la saco afuera. Ya dentro ya no está la idea porque está afuera. Entonces vuelvo al escucharlo, vuelvo y entra. Por eso son ángeles que suben y ángeles que descienden. Entonces se corrige el pensamiento. Y al corregir el pensamiento, entonces se corrige la imagen. Y al corregir la imagen, entonces se corrige la expresión. Entonces, si a mí me dicen árbol y yo me imagino un perro, entonces mi imaginación está confundida. Porque la palabra para árbol en el español, pues es para un árbol. Y si a mí me dicen un árbol y pienso en un perro, pues allí viene por eso es que se pierde la identidad. Ahora se queda el perro, gato, qué sé yo, esa pérdida en la manera de pensar y el mal uso que se le da a la mente. Eso se llama confusión. Entonces es normal en la confusión que alguien se quede animal. Y lo que la persona piensa, eso es. Entonces se comporta como el animalito. Pero eso no viene a ser pues para criticar a las personas que están en ese estado, sino para entender que no fuimos diseñados para eso. Que aquí hay un pensamiento que hay que corregir. Y se corrige con la palabra. Por eso son los dos pilares para iniciar a contar los tiempos. La luna para contar los tiempos, que la luna está determinando la emoción cuando la emoción no está reparada. Entonces si la reparamos, entonces el sol no te castigará de día ni la luna de noche. Ahora, entendiendo que los astros no fueron diseñados para que nos controlen, sino que todo lo que el Eterno creó lo puso bajo el estado de nuestros pies, pues para que los astros no controlen nuestra emoción, que es la energía que se pone en movimiento, porque es que de allí es donde se genera el deseo. Y ese deseo pues establece una idea, un pensamiento.
el deseo en el pensamiento. Y entonces por eso pues miramos las características del mes. El mes de Iyar es de la tribu de Isaacar. Y por eso dice en el capítulo 49, verso 14, que Isaacar como asno que se recuesta en los apriscos. Y cuando uno toma la imagen de asno, es la imagen de torpeza. Cuando hay pensamientos de torpeza, nos comportamos como el animalito, especialmente como el asno. Y por eso nos dice que había que sacrificar todo primogénito de asno, que se refiere a un pensamiento de torpeza. Por eso la expresión coloquial del símbolo que le colocan algunas creencias en la mente para algún tiempo, esto como una cruz, alegórico al cementerio, esto torpe, atorrante, ignorante y bruto. O sea que le sella el entendimiento para que no conozca la verdad, decía el apóstol Pablo. Y pues en las culturas tradicionales de la religión tradicional, pues es muy normal que se haga sellar la mente en lugar de abrirla. Entonces por eso es muy importante entender los propósitos por el cual se le coloca, no porque, bueno, yo le doy este mensaje, no, de acuerdo a las ofrendas, al príncipe que trajo las ofrendas en día de la inauguración del altar, de lo que se refiere el libro de Números, Zorobabimbar, en el capítulo 7. Entonces el segundo príncipe fue el príncipe de Isaacar, y por eso pues el primero que trajo la ofrenda es el príncipe de la tribu de Judá. Entonces, por eso el primer mes se le asigna a Judá. Entonces siempre tiene un orden cronológico bíblico que no se cuenta a través del reloj ni de la manera de contar el tiempo, sino a través de una decisión, desde que se decide. Por eso el tiempo es de acuerdo a lo que tú haces en tu pensamiento, en tus palabras, sentimientos y acciones en el interior. Ese es el verdadero reloj profético, porque pueden pasar muchos años y muchos días y muchos lustros, qué sé yo, y seguir pensando lo mismo, y seguir en la equivocación. Entonces el tiempo no se ha iniciado para el tiempo del Creador, lo que el religioso llama el tiempo de Dios, el tiempo del Creador. Esperando el tiempo, no, hay que manifestar ese tiempo. El tiempo de la sanidad es cuando yo creo que soy sano, y lo declaro y lo siento. Entonces se inicia ese reloj, porque tuvo un control en el pensamiento, en las palabras y en la emoción. De eso se trata la conexión, no la celebración. No hay que celebrarle a la luna ni al sol nada. Es que es conectar con ese electromagnetismo de los astros para tomar control y ponerlo pues a nuestro servicio. Bueno, el planeta es el planeta Venus, y por eso se le asigna la letra P, porque la letra P fue la letra por la cual se creó el planeta Venus. Bueno, y entonces viene allí pues bueno, las letras para aquellos que de pronto entienden un poquito más de cómo es la conexión de cada mes. Tiene la letra del planeta y la letra del mes, entonces tienen dos letras, pero no nos vamos a meter en esos tecnicismos, porque eso ya es para personas un poquito más avanzadas que quieren de pronto hacer una conexión más profunda. Pues lo que se requiere es lo práctico, entender que mes, bien, la palabra mes viene del latín luna, y no es mes, es una luna. En hebreo es Jodes, y Jodes es renovado. Rosh Jodes, cabeza de renovación. Entonces se tradujo como luna nueva. O sea que de allí, Jodes, de allí viene Hadachín, que es el plural, o renovaciones. Hadacha, la reina Esther, pues quiere decir como árbol frondoso, como árbol glorioso. Entonces cuando hay una renovación conforme a la mente del Creador, entonces aparece el árbol frondoso, el Hadachín. Y bueno, ya ahí podemos aplicarle cualquier cantidad de términos de la raíz. Hadachín es el mirto, Hadacha, Esther, la reina Esther. Entonces bueno, empezamos a reinar sobre nuestras emociones y no que otro reine sobre nuestras vidas. Entonces lo nuevo de cada mes no es la luna. Lo nuevo de cada mes es que trae una inteligencia especial. Nisan nos trae la inteligencia para la liberación, por entender el poder creativo de la palabra. Iyar nos trae la revelación de la sanidad, por el acrónimo del nombre de la frase que dice en la Torah,
en el cruce del mar, dice, bueno, ninguna enfermedad que puse a los egipcios pondré, ninguna plaga pondré sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh tu sanador. Y esos egipcios que hoy vistes, nunca más los volverás a ver. Y por eso al salir después de la libertad, yo soy quien te sana. Ani Yahweh Rafua. De allí pues, Iyar, ese acrónimo, y por eso, para recordar ese día, pues se dice Iyar. Y ya hemos explicado que Iyar se escribe con la letra Led, con la letra Yud y con la letra Res. Y entonces allí aparece Yahweh tu sanador. Ahora, entendiendo un poquito más, o sea, escudriñando un poco la escritura, pues no quiere decir que no tendemos plagas. Es que no nos la pueden poner. Pero nosotros no las ponemos. Y entonces, una mala comprensión de lo que somos, pues tenemos que conectar con el primer mes, donde esto se inauguró el templo, pero en el segundo mes se inicia la construcción. Y cuando se construye el templo es cuando hay sanidad. O sea, la construcción del templo no es ir al mundo exterior. La construcción del templo es restaurar la emoción del amor en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Allí estamos construyendo desde la energía, desde la emoción, que es lo que luego se va a manifestar en el mundo físico, trayendo un cuerpo sano porque es templo del Espíritu Sagrado. Entonces por eso pues dejamos la claridad de que no es celebración, de que es conexión, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico del inicio de este Shabbat, en el Kabbalah Shabbat. Entonces tenemos ahí la cita de recordar que hay en 6 días de labor hizo el Creador la creación y el séptimo descansó. Pues hoy en la tarde, a la salida de la primera estrella, se inicia lo que se conoce como el Kabbalah Shabbat, el recibir el Shabbat. Y entonces, pues allí vamos a tener un especial de conexión con el rojo desde mes de Iyar, el mes de la sanidad, y donde pues podemos entrar a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y volvemos a hacer la pregunta: si tu economía está enferma, ¿estás sano? Si tu relación de pareja está enferma, ¿estás sano? Si tu relación contigo mismo está enferma, ¿estás sano? Bueno, yo soy Yahweh tu sanador. Estamos conociendo un poco más el carácter de nuestro Mesías, porque nos trae salvación a cualquier área de nuestra vida. Nos trae sanidad, por eso dice que vino sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque sana desde la emoción. Si se establece la única emoción, la emoción del amor verdadero. Buena mañana, letra dot, nos vemos luego.